Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del que sabe, sabe. Y hoy, en esas chambonadas, en esos casos técnicos, en esas dudas que nos llegan, vamos a resolver el por qué debemos usar una llana dentada y no un palustre a la hora de enchapar revestimientos. Todo esto porque a veces nos llegan unos casos técnicos que, Dios mío, Andrés, esos videos solo dan ganas de llorar. Ahorita les voy a mostrar un video para que por favor ustedes no les pase. Entonces, para este capítulo nos acompaña Andrés. Andrés va a estar usando la llana dentada porque él es el experto y yo voy a estar usando el palustre porque pues no sé. Andrés, preséntate para los que todavía no te conocen, pero yo sé que la mayoría ya te conoce y nos vamos manos a la obra. De una, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, a los maestros que de pronto no me conocen, mi nombre es Andrés Montoya, instructor de Corona, y bueno, hoy, como lo dice Andrés, nuevos tipsitos para que evitemos las chambonadas en nuestras obras. ¿Listo? Claro Entonces, que sí. Manos a la obra. Manos a la obra. Antes de que iniciemos, Andrés, como tal, con la instalación, debemos de tener un contexto de por qué estamos haciendo como este versus entre palustre y llana. Claro que sí. Resulta que anteriormente, hace ya un buen tiempo, se solían instalar unos revestimientos, digamos, más bien con espesor considerable. Esos revestimientos se ponían en una caneca con agua aproximadamente 24 horas, ¿cierto? A las 24 horas, bueno, digamos que aquí el instalador incluso estaba instalando allí como tal el mortero, Sí. e incluso en el mismo mortero procedía con el palustre, realizaba como unas líneas haciendo las veces de una llana y posteriormente ubicaba directamente el revestimiento allí. Entonces el agua era para que pudiera como absorber de esos componentes del mortero para que luego se anclaran y me adhiriera ese revestimiento. Pero ¿qué pasa? Los revestimientos evolucionan, por ende también la forma de instalarlos evoluciona y hay que tener muy en el radar los nuevos productos para hacer instalaciones efectivas como todos unos profesionales. Entonces vamos a iniciar de la siguiente forma. Listo, entonces. Palustre versus llana. En este caso ya tenemos la mezcla, está muy pesada, la mezcla preparada. Vamos a trabajar con Pegacor interiores, pero recuerden que dependiendo de la zona y del tipo de revestimiento, debemos usar un Pegacor para cada situación. Entonces hay un Pegacor para cada situación, para cada zona. Así es, André, totalmente cierto lo que dices, y adicionalmente la tecnología bajo en polvo para cuidar nuestra salud, permitir habitabilidad, cuidar nuestras herramientas, el medio ambiente, un montón de ventajas. Y cuidar la vida de todas las personas y de todos los maestros que también son los que ustedes están aplicando a la final. Sí, totalmente, André, así es. Entonces, procedemos. Claro. Inicialmente vamos a dejar esta parte de la llana para el final. Entonces, André, te invito para que tomes una parte de pegante y hagas una instalación como tú creerías que se podría hacer con el palustre. Vamos a ver entonces, André, mientras que André va tomando allí el pegante, ¿qué vamos a instalar en esta ocasión? Una cerámica, ¿cierto? Vamos a instalar esta cerámica en este sustrato. Entonces, miremos cómo André está realizando allí la aplicación. Cuando yo me remito al empaque de Pegacor, en una, digamos, en cierta área, voy a encontrar la tabla de rendimiento. En esa tabla de rendimiento me dice, venga, dependiendo del formato del revestimiento, usted va a utilizar entonces X medida de llana. Y dependiendo de esa medida de la llana, van a ser ciertos kilos de pegante por metro cuadrado. ¿Cómo así que medida de la llana? Las llanas vienen con, ¿cierto?, estos dientes, ¿cierto? Y antes que nada, pues recordemos que Corona, digamos, tiene esa alianza con Rubí, que son las mejores herramientas a nivel mundial para todo lo que tiene que ver con instalaciones. ¿Listo? Entonces, pasa lo siguiente. Esta llana que yo tengo aquí en mi mano es de 10 por 10. ¿Qué quiere decir 10 por 10? Son los milímetros, los espacios aquí entre dientes, 10 milímetros de alto por 10 milímetros de ancho. Dependiendo del revestimiento, del formato del revestimiento, si es pequeño, que tenga unos espacios pequeños entre los dientes. Entre más grande sea el revestimiento, más grande va a ser también el espacio entre los dientes de la llana. ¿Listo? Entonces aquí André, como vemos de una manera súper práctica, creo que André, mejor dicho, está encantada de hacer una instalación con palustre. ¿Cómo la ves, André, hacer la instalación ahí con el palustre? ¿Cómo te está yendo, André? Esto es horrible porque el palustre no permite que se pueda desplazar bien el producto. Claramente hay partes donde van a quedar con más producto y otras, como están viendo, que no van a tener nada de producto. Y lo que necesitamos acá es que para poder pegar o enchapar nuestro revestimiento,
La placa de fibra de cemento quede 100% llena. Así es. Incluso, André, si esta es un área pequeña, imaginemos un área más grande donde utilice un palustre. Entonces, si por ejemplo yo ubicara ahí en esa área, vamos a poner por ejemplo este poco aquí de pegante, ¿cierto? Y si intento, como dices tú, es que es muy engorroso, ¿cierto? Demasiado engorroso intentar hacer pues como tal allí la instalación con el palustre. Entonces, si yo intentara hacerlo, ¿cómo ves que se va comportando, André? ¿Será que está quedando una capa homogénea, niveladita, o cómo lo vas viendo que va quedando? No queda ni homogénea, ni nivelada, ni nada de eso. Queda horrible. Exactamente. Entonces, ahí estamos viendo que haría como unas montañas, por así decirlo, así tal cual. Así exactamente. Entonces, si es engorroso en esta pequeña área, ¿cómo será en un área más grande? ¿Cierto? Listo. Entonces, ahí fue lo que, como de pronto crees tú, André. Bueno, André, resulta que los instaladores que realicen de pronto el trabajo con palustre, luego hacen unas líneas que para simular lo que haría la llana. Entonces, hagamos unas líneas, André, y miremos a ver si funciona. ¿Así? Sí, exacto. Cualquiera, entonces, o sea, no hay que tener ciencia en eso. Exacto. Entonces, unas líneas, incluso hagámosle otras líneas entre esas, así ¿cómo? En esa misma dirección. Exacto, así es. Entonces, en teoría, con el borde de la herramienta hacen unas estrías. Vamos a ver entonces si es algo efectivo, si es algo que es práctico y si puede funcionar como tal en una obra. Claro. Listo. Sí. André, entonces por este lado utilizó su amigo el palustre. Vamos a ver después de esta aplicación qué tan amigo seguirá siendo André, qué tan amiga del palustre. Y ahora vamos a hacer la instalación con la llana. Yo voy a tomar esta pieza un momento. Bueno, entonces vamos a ubicar esta pieza por acá un instante y voy a ubicar el pegante entonces acá. Listo. Como lo decía André, aquí ya teníamos previamente pues como tal nuestro pegante, también pues como dándole ese tiempo de reposo, ¿cierto? Listo, entonces aquí ubicamos como esa capa, voy a ubicar incluso aquí un poco más de pegante, aquí de pronto un poco más. Listo, muy bien. Entonces ahí ubicamos esa carga de pegante. Posteriormente lo que podemos hacer es, con la parte lisa de la llana, yo voy a ubicar de pronto por aquí por un ladito, lo que hacemos es distribuir esa carga, ¿cierto? Claro, siempre velando que me quede cierto espesorcito, teniendo en cuenta los milímetros de la llana que yo voy a trabajar. Entonces aquí, como que tiro un poquito el pegante, lo voy distribuyendo, por así decirlo. Ok, muy bien. Por aquí me voy yendo por este ladito. Listo, por aquí me voy ayudando quizá con la espátula para terminar también de distribuir. Ok. Muy bien. Entonces, reitero la frase que dice un amigo mío de la marca Rubí. ¿Y es cuál, André? De pronto tú la recuerdas. No. Ok. Dime con qué herramienta instalas y te diré qué clase de enchapador eres. Ok. Súper importante. Sí, total. Desde la herramienta ya nos damos a conocer ese profesionalismo con el que trabajamos. Entonces, súper importante. Si yo soy un enchapador profesional, yo debo de tener no la misma llana o no la misma medida para todos los revestimientos, sino una llana de cada medida. Claro que sí. Entonces recuerden que tenemos llanas que son 6x6, 8x8, 10x10, 12x12. Exactamente, André. Totalmente cierto. Entonces, procedemos con la llana en un ángulo de 30 grados. Listo. Y de una manera firme procedemos a hacer pues como tal el llanado. Listo. Estamos viendo que la llana me permite varias cosas. Mira todo este exceso, André, de pegante. Si yo esto lo hubiera hecho con el palustre, mira, hubiera utilizado más pegante del que yo requiero, ¿cierto? Claro que sí. Entonces voy a ubicar aquí pues como ese exceso. Listo. Termino de hacer por aquí pues como el llanado en esta parte que de pronto faltó. Listo, muy bien. Retiramos ese exceso como tal. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando de unas estrías. Voy a repasar por aquí. Ok. Para que sean más visibles las estrías que queremos pues como mencionar. Sí. Entonces resulta, André,
y yo voy a ubicar esta lámina de esta forma para que de pronto se vean como los surcos. Las estrías que vendrían siendo de 10 milímetros de alto, 10 milímetros de ancho, y luego unas hendiduras de la misma medida, de 10 por 10. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, primero, eliminar exceso de pegante. Sí. Claro, Segundo, la superficie previamente debe estar bien niveladita, ¿cierto? Pues si tiene, digamos, su desnivel, pero debe estar, digamos que, con esa pendiente, pero debe tener pues como su nivel como tal. Listo. Andrés, súper importante que nosotros no lo mencionamos, pero siempre antes de nosotros enchapar debemos hacer una preparación de la superficie. Así No debe es. tener grasa, no debe tener polvo, no debe estar mojada, para poder que el producto que vamos a aplicar, esto se hace siempre cuando estucamos, cuando pintamos, cuando impermeabilizamos, lo reciba bien esa superficie. Totalmente, André. Y como tú dices, no es lo mismo yo estar enchapando quizá en la última habitación donde, digamos, ni siquiera hay ventana o algo por el estilo, a estar enchapando en un área externa a cielo abierto. Claro que sí. Entonces, incluso van a haber casos donde va a ser necesario yo humectar previamente esa superficie, porque si la superficie tiene cierta temperatura ahí contenida, ¿cierto? Y si yo no humedezco previamente y pongo la mezcla allí, pues digamos que digamos esa superficie, el sustrato, va a intentar pues como robarme el agua de la mezcla. Entonces, súper importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Listo. Aquí estamos viendo entonces los surcos. ¿Cuál es el objetivo entonces? André por aquí intentó también hacer los surcos, ¿cierto? De manera más chambona, digámoslo así. Ok. Entonces, André, digamos que desde que sea posible ubicamos la pieza a 30 grados aproximadamente y luego la dejamos caer. Así. Exactamente. Listo. Súper. Y posteriormente, digamos que con una almadana, un mazo de goma, procederíamos a hacer como unos golpes secos. Mira esto, André, que te estoy mostrando acá. Si yo hundo acá, se me está levantando y es porque en unas áreas quedó con más pegante que en otras, ¿cierto? Entonces queda como unas rampitas, Sí. ¿cierto? Mira estos desniveles. No Entonces, solo eso, que también después de hacer eso llegan y hacen el revestimiento así, así. Ok, En este caso no se puede mover bien, pero como que tratan de esparcir el pegante a donde no se puso, pero en realidad no se está logrando nada. ok. Ahora hagamos una cosa, André. Levanta la pieza. ¿Qué área quedó con pegante? Ahí estamos viendo unas montañas que quedaron en la aplicación con palustre, y esos picos más altos son los que finalmente quedan en contacto con el revestimiento. Aunque yo hubiera hecho doble encolado en esta pieza, miremos los vacíos tan grandes que quedan entre esas torres, entre esas montañas de pegante. Listo, aparte de que se desperdició mucho material. Claro que sí. Andrés, antes de que tú hagas la demostración de cómo va a quedar correctamente, qué chévere recordarles a todos qué es el doble encolado y en qué momento sí podemos usarlo. Súper, André. Entonces, yo por aquí tengo esta pieza, maestros. Listo. El doble encolado es yo aplicar en la caramuro del revestimiento, es decir, en esta parte de atrás. Esta es la caramuro y la parte donde está el diseño se llama caravista o carabella. Entonces, la aplicación o la técnica del doble encolado que mencionas, André, es yo aplicar una capita delgadita del pegante aquí en la caramuro, en la parte de atrás del revestimiento. ¿Eso es por qué? Por diferentes motivos. Porque primero, digamos que los revestimientos entre más grandes sean, pueden tener cierto nivel de alabeo, y Corona es súper exigente con esa parte del alabeo. El alabeo en nuestros revestimientos es mínimo, ¿cierto? Aún así, la técnica del doble encolado siempre va a ser de aquellas cosas que más recomendamos. Primero, para nivelar, digamos aquí en la parte de atrás en la caramuro, que toda la caramuro entre en contacto con la capa de pegante que estamos generando acá. Nuestros pegantes siempre son de capa delgada, es decir, lo que me alcance a hacer la altura de los espacios entre los dientes. Sí. El único pegante con el que nosotros podríamos realizar quizá nivelaciones se llama capa gruesa. Pegacor capa gruesa, su mismo nombre indica. Venga, con él sí podemos hacer una nivelación. De resto, todos los pegantes es capita delgada, por ende la superficie debe estar ya niveladita previamente. ¿Listo? Claro que sí. Ok. Entonces en este momento en pantalla les va a aparecer el pegacor capa gruesa que acaba de mencionar Andrés. Exactamente. Excelente. André, estamos hablando por qué utilizar la llana. Sí. Porque por un lado me permite hacer el estriado y por otro lado me permite realizar el doble encolado con la parte lisa de la llana. Listo.
No requiero de tener varias herramientas, que una para hacer el estriado o el peinado, como algunas personas le llaman, otra herramienta distinta para hacer el doble encolado, no. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso, André? Voy a ubicarla por aquí por un ladito. Yo te la tengo. Vamos a ubicar un momentico este revestimiento acá y vamos a tomar un poco de este pegante, listo, para mostrarle también a las personas cómo realizar la técnica del doble encolado, que es como si estuviéramos estucando, maestros, la parte de atrás del revestimiento. Entonces vamos a ubicar aquí, a distribuir aquí esa cantidad de pegante, listo. Y procedemos entonces. Lo que podemos hacer también eventualmente es soportar en una superficie, ¿cierto? Y procedemos como tal con la realización del doble encolado, ¿listo? Es una capita delgada, es como si yo le estuviera aplicando una capita de mantequilla, pues como a un pan, así tal cual, ¿listo? Yo puedo ir estirando aquí la capita del pegante, voy realizando el doble encolado. Listo. Recuerden que el doble encolado no se tiene que hacer siempre, es simplemente acá por demostración y que hay revestimientos que no lo necesitan. Ok, André, entonces en cuanto a eso, ¿cuándo no es, digamos que negociable el doble encolado? Yo siempre debo hacer doble encolado, por ejemplo, cuando estoy haciendo una instalación en una piscina. Ok. Cuando voy a instalar un mosaico. En una fachada. En una fachada siempre no es negociable realizar la técnica del doble encolado. Yo me voy por este lado para ir también pues como realizando ese emparejamiento allí. Claro que sí. ¿Dónde más? André, indistintamente del área donde yo vaya a realizar la instalación, siempre y cuando el revestimiento tenga un formato mayor o superior a 30 por 30. ¿Listo? Entonces en esas zonas es donde yo debo de hacer pues como tal el doble encolado. Aquí de pronto quizá por espacio no nos da como tan fácil para hacer ahí el doble encolado, pero se va mostrando pues como tal la idea. ¿Listo? Sí. Se está mostrando la idea, toda el área de quedar pues como tal cubierta. Si este revestimiento no fuera así cuadrado, sino que el revestimiento fuera rectangular, yo debo de hacer el doble encolado por la parte más cortica para no irme a lo largo en un revestimiento de 20 por 90. Y tener que extender el pegante hasta. Exactamente. Yo te voy a pedir el favor, André, voy Dime. a tomar, me pico por acá estos elementos de los que vamos a hablar a continuación. Listo. Porque van a haber personas que digan, venga, pero es que como existen niveladores mecánicos, entonces, ¿para qué tomarme la molestia de utilizar una llana? No, yo puedo utilizar un palustre y después nivelo con otro elemento distinto, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a mirar entonces qué puede pasar ahí. Listo. Terminamos. Chun, chun. Y ahora yo te tengo la pieza para que volvamos a hacer los surcos. Ok, ya, listo. Acá, chun, chun. Listo. Listo. Digamos que en teoría y contando pues como con el espacio, nos debe cubrir el 100% de la superficie. Ahora, ¿cómo procedemos? Tenemos aquí los surcos, ¿cierto? Tomamos la pieza a una inclinación de más o menos 30 grados y la dejamos caer. Cuando nosotros dejamos caer la pieza, inmediatamente los surcos me permiten que el aire fluya por ahí y salga. Por esa razón se hizo, André, digamos el llanado en un solo sentido. Sí. Si yo amanecí muy, no sé, muy romántico, hice el llanado en forma de corazoncito o hice unos círculos bien bonitos como en forma de nubes. Unas para arriba, unas para abajo. Unas para arriba, unas para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el aire va a quedar encapsulado, ¿cierto? Cuando se ubiquen los revestimientos, entonces el aire no va a tener por dónde salir y cuando la persona se esté desplazando van a quedar esas cámaras de aire que va desplazándose y puede haber un reventamiento allí. Claro que sí, en un mal, ¿cómo se dice? Cuando uno hace de pronto mucha fuerza al pisar y ahí hay esa cápsula de aire, lo que va a hacer es que va o a levantar la baldosa y va a quedar como ese brinquito o la va a reventar. Exactamente, aquí casi la mayoría de los casos ese es el fin. Entonces, listo, ubicamos allí el revestimiento, los surcos quedaron en este sentido, ¿cierto? Eso nos va a permitir ¿qué? Segundo paso, destruir la estría. ¿Cómo así que destruir la estría? La estría, supongamos que es esta de acá, quedó de 10 centímetros, sí, de 10 milímetros. Cuando yo hago la destrucción, es decir, que si los surcos quedaron en este sentido, yo empiezo a moverla
hacia digamos, al lado diferente, ¿cierto? Entonces yo empiezo a moverla del lado al lado, y esa estría de 10 milímetros se va a achatar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas dos estrías que estaban aquí y había un espacio en la mitad, se achatan y me cubren completamente el área de pegante. Eso no va a ser posible con estas pequeñas líneas que yo hice con el borde del palustre. Ahí no va a tener por donde haber destrucción de estría o, digamos, un desperdicio innecesario de producto. Van a quedar cápsulas de aire. Van a quedar cápsulas de aire, van a quedar estos revestimientos bailarines, ¿cierto? Entonces, ahí está. Después de que yo hago esa destrucción de la estría moviendo lado a lado la pieza, procedo con la almohadana de goma, que preferiblemente debe ser de color blanco, para evitar pues que me pueda manchar el revestimiento, y con unos golpecitos en seco. ¿Listo? De esa manera ya quedó pues como tal esa instalación. Listo. Ahora bien, André, lo que estamos mencionando ahorita. Y existen los niveladores mecánicos, ¿cierto? Donde supongamos que vamos a unir aquí estas dos. Entonces, supongamos que yo aquí pongo entre estas dos la brida y pongo, digamos que esta cuñita. No hay problema, yo puedo hacer la instalación con el palustre, que luego yo pongo este nivelador y todas las piezas me van a quedar así. Al mismo nivel. Súper planitas, al mismo nivel. Pero es que eso va a ser un maquillaje maestro. Aparentemente está así, súper planita. Pero por debajo están todas estas montañas que estábamos viendo allí, donde este revestimiento empieza a bailar como lo estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí están los revestimientos y por debajo hay unas montañas y unas oquedades, aparentemente puede estar muy nivelado, pero cuando, como dice André, ya en medio del uso del espacio, yo voy a transitar, entonces voy a pisar en un vacío donde se va a reventar finalmente. ¿Listo? Sí. Entonces, ahí está André. La importancia de utilizar la llana, la importancia de utilizar, entonces, si quieres repasamos, André, esos tipsitos como más importantes de este video. Claro que sí, pero antes quiero que levantemos la pieza para que ellos vean qué es lo que pasa. No, pero... Ok, para que revisemos la cobertura del pegante. Exacto. Listo, entonces aquí nos vamos a ayudar con esta espátula. Levantamos acá, hago palanca y revisamos y miremos entonces como tal la cobertura y mostremos nuevamente, André, la cobertura de tu revestimiento. ¿Listo? Entonces, una cobertura de prácticamente el 100% versus lo que estamos observando acá. No, ni el 10%, o sea, lo que hicimos fue botar el pegante. Algo así, totalmente. Fue como tirar el pegante a la canequita de la basura. Listo. Ahora sí, entonces, Andrés, 1, 2, 3 de lo que acabamos de ver. Entonces, primero. Súper. En chapador profesional, utilizar las herramientas que son lo mejor para el mejor, y recordemos pues que la reputación es algo que se forja con el tiempo y que mejor que utilizando las herramientas que son. Claro que sí. Segundo. Ya tengo entonces la herramienta adecuada, utilizarla de la forma adecuada, haciendo el llanado en un solo sentido, utilizando también su otro borde para realizar la técnica del doble encolado y que no vayan a quedar cámaras de aire. Claro que sí. Y tercero. Tercero, maestros, tener, digamos, muy en el radar que todo evoluciona en la vida y dentro de esas cosas está, evidentemente, la forma de instalar el revestimiento. No está exenta de esa evolución y por ende debemos de actualizarnos y de seguir, digamos, que realizando la instalación con los productos que son. Claro que sí. Entonces esperamos que hayan disfrutado mucho de este video. Yo disfruté mucho estar aquí con Andrés aplicando, porque por lo general no hago aplicaciones. Y déjenos más dudas, más comentarios, más chambonadas que quisieran ver en un próximo capítulo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y los esperamos en un próximo capítulo del que sabe, sabe. Chao. Chao.